dentro, en este caso, del campo laboral del sector educación, ¿verdad? Recordando de que mediante la Ley General de Educación, la Ley 28044, justamente se incorpora ya el trabajo del profesional de enfermería en las instituciones educativas, ¿sí? Entonces, eso permite que el personal amplíe su campo laboral, en este caso, obviamente, en instituciones educativas, ¿no? Recientemente se aprobó la ley que incluía al personal de enfermería, a los centros educativos, la ley número 27669, ¿no? Entonces, ahí como personal de salud tenemos una gran actividad en cuanto a la prevención de riesgos laborales se refiere, si tenemos en cuenta de que estamos hablando de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, estamos hablando de diferentes documentos normativos que han ido mejorando desde que se creó la ley allá por el año 2012 hasta el año vigente, que es el año 2025. Entonces, todo, todo este tiempo que ha pasado ha permitido justamente complementar algunas situaciones que de pronto en la ley, cuando se creó de manera inicial, de pronto tenía algunas cositas que eran necesarias, ¿no? Entonces, actualmente ya tenemos una ley un poquito más concreta, también un poquito que se ha incluido algunos aspectos que, como mencioné antes, no existía, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de instituciones educativas, nosotros como personal de salud también debemos de entender que en una institución educativa nuestro trabajo de manera general va a ser orientado en el mismo sentido que en el primer nivel de atención, ¿verdad? Entonces, en el primer nivel de atención, como ustedes conocen muy bien, realizamos actividades preventivo-promocional, toda vez de que buscamos prevenir el desarrollo de la enfermedad, en este caso en la población estudiantil, en la comunidad estudiantil, pero por otro lado también promover el autocuidado a la población, a la comunidad estudiantil como tal, ¿no? Y es en ese contexto en el que nosotros, como personal de salud, debemos de entender quiénes son los que conforman la comunidad estudiantil. Y la comunidad estudiantil lo van a conformar justamente los docentes, o sea, los que imparten eh, el conocimiento a los estudiantes, ¿verdad? Y también los estudiantes como tal, ¿ya? Los estudiantes que vigentemente están estudiando en una institución educativa y también los ex estudiantes, los que de pronto ya han terminado, ¿sí? Por otro lado, también lo conforman la comunidad estudiantil, los padres de familia, el personal administrativo, ¿ya? Y también de pronto algunas autoridades como miembros de la PAFA, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente toda vez de que nosotros vamos a trabajar en salud ocupacional dentro del colegio con todos estos miembros que van a conformar la comunidad educativa, ¿sí? Según lo que establece la Ley General de Educación. Por otro lado, mencionar también que la Ley 31317 es la ley que incorpora al personal de enfermería en la comunidad educativa, ¿no? Que ya mencioné quiénes son los que conforman. Entonces, ahí en la ley establece claramente en el artículo 52 quiénes son los que conforman esta comunidad educativa, ¿no? Que es lo que he señalado hace poco. Precisar también que actualmente el personal de enfermería no es el único personal que está dentro del área de salud, que está laborando en un colegio, sino también ya están laborando otras profesiones como lo es el personal de psicología, ¿no? Obviamente ellos tienen un campo laboral distinto al de nosotros, porque básicamente el personal de psicología se encarga en poder detectar, en poder intervenir problemas que dificulten el proceso del aprendizaje, pero también, por otro lado, identificar problemas
del área de salud mental, ¿no? Obviamente eso nosotros en conjunto, o sea, en equipo, con ellos podemos también realizar estas funciones toda vez de que nosotros tenemos las competencias específicas para poder realizar estas intervenciones, ¿sí? Entonces, aclarado eso, vamos ahora sí con la parte de salud ocupacional, ¿ya? Ahora, ¿quiénes conforman una institución educativa? Bueno, una institución educativa básicamente lo van a conformar pues toda la comunidad en sí, ¿no? Y una institución educativa es el lugar donde se presta el servicio educativo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? La OMS nos dice que la salud ocupacional, el concepto que ellos definen, menciona que es un área de trabajo de salud pública y busca promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. O sea, en todo lugar donde la persona, el trabajador o la trabajadora se va a desempeñar, ¿verdad? Y es parte entonces del empleador, o sea, de la persona quien lo contrata o de la institución que contrata, brindar todas las facilidades y todo lo necesario para que el trabajador pueda realizar su trabajo de una manera eficiente, salvaguardando en todo momento su salud y su integridad física, toda vez de que esto es indispensable para que pueda ejercer sus funciones de manera eficiente y bueno, no haya complicaciones en su salud que puedan complicar el desarrollo de las funciones, muy aparte, por supuesto, de generar complicaciones, ya sea a nivel de salud o también a nivel económico, ¿cierto? Toda vez de que una enfermedad ocupacional, a raíz del entorno del lugar donde trabaje el empleador, pues puede desencadenar que esta enfermedad ocupacional genere gastos que de pronto el trabajador, económicamente hablando, no esté preparado, ¿entienden? Y es algo que de pronto se ve en muchos entornos laborales y en el sector de educación no es la excepción, ¿sí? Entonces, para continuar, es necesario también que nosotros veamos un poco de la realidad en cuanto a lo que es seguridad y la parte de infraestructura en las instituciones educativas públicas, sobre todo públicas, porque son las que mayor deficiencia en cuanto a la parte de seguridad presentan. Y recordando de que justamente, como mencioné, cuando nosotros trabajamos en un colegio, estimados colegas, debemos de tener presente eso, que nosotros vamos a trabajar con toda la comunidad educativa, o sea, no solamente con los estudiantes, ¿entienden? El estudiante o el grupo de estudiantes es solamente una parte de la comunidad en sí, pero en realidad la comunidad lo conforman todas las personas que mencioné, estudiantes, ex estudiantes, directores, personal administrativo, padres de familia, miembros de APAFA, entre otros, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a laborar en una institución educativa, previo a la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, nosotros debemos de tener presente qué problemas de manera general pueden presentar las instituciones educativas, siendo que una de ellas justamente, como ustedes están viendo en la imagen izquierda de su pantalla, es la infraestructura que es deficiente, que incluso dentro de un mismo salón pueden presentar, muy aparte del problema de la infraestructura, problemas en cuanto a las condiciones saludables, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, ustedes están viendo un colegio donde las carpetas y las sillas, como pueden ver, está todo desordenado, o sea, todo descuidado, ¿no? El lugar, el piso también se puede ver que es de calamina y que lamentablemente ahí está deteriorado e incluso ha colapsado, ¿no? Entonces, en muchas de las escuelas a nivel nacional se encuentran así y con mucha mayor énfasis aquellas escuelas donde el Estado de pronto le es difícil poder tener presencia. O sea, me estoy refiriendo a comunidades nativas, a comunidades amazónicas, comunidades andinas. Incluso dentro de una misma ciudad podemos encontrar tranquilamente colegios o instituciones educativas que presentan
estas características. Y ahí está justamente nuestro campo laboral, porque ese factor nosotros tenemos que identificarlo de manera temprana. ¿Por qué? Porque si el estudiante, el docente va a laborar en una clase en ese entorno, obviamente no hay las condiciones de infraestructura, uno, y no hay las condiciones de salubridad para que pueda haber un buen entorno en cuanto a la proporción de conocimientos que van a recibir los estudiantes de parte del docente, ¿verdad? Entonces, si estamos trabajando en una zona sísmica, eso sería de todas maneras una bomba de tiempo. Y si estamos laborando en una comunidad andina, donde sabemos que llueve muchísimo, hace torrencial, eso podría agravar la situación y deteriorar aún más de lo que de por sí ya está esa infraestructura. Y en la misma situación, los colegios de la selva. Muy aparte, por supuesto, de que va en contra de los derechos que tienen las personas, en este caso la comunidad educativa, para recibir un modelo, un servicio educativo de calidad, que ciertamente no se da en muchos de los colegios a nivel nacional. Otra de los problemas que presentan las instituciones educativas es justamente la calidad de los materiales que dentro de un aula se pueden encontrar. Por ejemplo, ahí están viendo ustedes las pizarras que se usaban anteriormente, ¿no? Hace ya poco más de 20 años. Y las carpetas que ustedes están viendo ahí, también, que de pronto algunos colegios se siguen usando, siendo que actualmente justamente el modelo de la calidad del servicio educativo debe de ir acorde a los estándares internacionales, entendiendo que justamente cada estudiante tiene una problemática distinta al otro para poder percibir el proceso de educación. Algunos pueden tener dificultades en el aprendizaje originados por una situación de salud, como por ejemplo anemia. Otros pueden tener dificultades en el proceso de aprendizaje a partir de problemas en salud mental, como por ejemplo depresión, ansiedad y otros. Y otras personas pueden tener también situaciones de que dificulten su aprendizaje justamente a partir del entorno en donde viven, porque de pronto crecen en un hogar violento, en un lugar donde no hay comunicación o simplemente en un lugar donde no está presente ni el padre ni la madre. Entonces, de todas maneras, las personas que tienen estas condiciones les va a dificultar mucho el proceso del aprendizaje, ¿verdad? Y eso va a desencadenar o va a repercutir aún más si el aula como tal no se genera el espacio necesario para que los docentes puedan trabajar de manera eficiente este tipo de casos. Entonces, actualmente muchos de los colegios, si no es por decir a nivel nacional o a nivel internacional, optan por otro tipo de infraestructura educativa. Por ejemplo, ahí en esa imagen derecha es un salón típico del año, tranquilamente del año 1900 o hasta el año 2000. Pero como dije, algunas instituciones, sobre todo en lugares alejados y de frontera, hasta hoy persisten. Entonces, cuando nosotros queremos, o mejor dicho, cuando el docente quiere brindar un servicio educativo, le va a ser muy complicado el poder acercar algún tipo de oferta educativa de calidad. ¿Por qué? Porque no va a tener las herramientas necesarias. Aparte, si el estudiante se va a sentar en estas sillas, la primero que ustedes tienen que ver ahí es que estas sillas no reúnen las condiciones ergonómicas, o sea, las condiciones en las cuales el estudiante pueda sentarse de una manera cómoda sin que esto en largos horarios pueda generar dolor o malestar o cualquier otra situación a nivel del sistema musculoesquelético que de pronto pueda interferir en el proceso del aprendizaje. Entonces es muy importante también identificar este tipo de situaciones que, como estoy dejando en claro, muy aparte de ser un problema de salud ocupacional, también repercute mucho en cuanto a el proceso del aprendizaje del estudiante, e independientemente del nivel educativo y de la edad en la cual se encuentren. ¿Ya? Otra de las cosas que tenemos que ver aquí dentro del colegio es que la infraestructura en muchos de los colegios está a punto de colapsar. Y es justamente ahí donde algunos estudiantes
reciben el proceso de enseñanza, el servicio educativo como tal. Imagínense que un estudiante, un grupo de estudiantes de 25 a 30 estudiantes está recibiendo clases y que de pronto haya un movimiento telúrico, ¿no? Que origine un temblor y las paredes que como tal se caigan. Inclusive puede ser de segundo piso, tercer piso, etcétera. Definitivamente esto podría ocasionar la muerte de todas las personas que están dentro de esa institución. Entonces ahí tenemos otra actividad en cuanto a la identificación de estos problemas que de todas maneras van a desencadenar un desenlace fatal. Como parte de nuestras actividades en el área de salud ocupacional justamente es identificar de manera temprana estos riesgos, riesgos mismos que van a repercutir en la salud de la comunidad educativa. ¿Sí? ¿Qué más tenemos por acá? En muchos colegios, estimados colegas, otro de los problemas que vamos a encontrar justamente es en cuanto al déficit de los servicios sanitarios, ¿sí? Y ahí está involucrado ya la parte de salud ocupacional en cuanto a la salud de lo que se refiere. Entonces, recuerden ustedes de que si no está presente el servicio de agua potable, lo primero que va a desencadenar o el primer riesgo que vamos a encontrar justamente que se deriva a partir de esta condición es que la población, en este caso la comunidad estudiantil, el riesgo para que desarrollen enfermedades diarreicas o enfermedades a nivel de infección del tracto respiratorio, pues van a ser más comunes, ¿sí? Y esto que va a dificultar mucho en cuanto a la salud de la población, porque ese estudiante que se enferma de una diarrea o de una ira, lamentablemente va a tener que interrumpir su servicio educativo hasta que mejore su salud. Y a veces estos procesos pueden demorar 3 días, 4 días, semanas, incluso hasta más, dependiendo de la afectación que pueda tener la persona. Por ejemplo, puede tener fiebre tifoidea, ¿no? Y tranquilamente el paciente puede ausentarse hasta un mes de el servicio educativo. ¿Y qué es lo que va a originar en consecuencia? Que haya un alto riesgo de deserción escolar. Y uno de los motivos de la deserción escolar justamente es por temas de salud. Entonces, nosotros ahí como tal tenemos que entender que este es un problema que va a repercutir con el tema de la continuidad del servicio educativo. Y es algo que nosotros por lo menos debemos de apuntar a que esto no ocurra, porque mientras el estudiante cae en lo que es diserción escolar, va a ser un estudiante que de pronto va a tener un alto riesgo de no volver a clases. Y al no volver a clases, puede tomar otras alternativas para supervivencia, como por ejemplo el trabajo de manera más temprana, de pronto encontrarse inmiscuido en prácticas social muy peligrosas, como por ejemplo la delincuencia, el consumo de drogas, etcétera. Muy aparte, obviamente, de que también el hecho de que los adolescentes o las personas eh, que están dentro de un servicio educativo, pues en su entorno como tal pueden agregarse otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, como personal de salud debemos de priorizar, debemos de entender que una cosa puede llevar hacia otra. Entonces, nosotros como tal no queremos que el estudiante entre en diserción escolar, en este caso por términos de salud, ¿sí? Pero sepan ustedes también que la diserción escolar puede darse también por otros motivos, como por ejemplo el tema de la economía, también temas relacionados a problemas dentro del entorno familiar, como por ejemplo violencia, siendo una de ellas, y otros problemas de salud mental, ¿sí? Entonces ahí también, dicho sea de paso, nosotros trabajamos ese enfoque toda vez de que buscamos que el estudiante pueda reinsertarse a los servicios educativos y poder seguir creciendo académicamente para que pueda tener mayores oportunidades de vida y también de desarrollo, ¿entienden? Entonces, ahí hemos visto ya muchos de los problemas que afrontan los colegios a nivel nacional. ¿Quiénes son los perjudicados? Todos los miembros de la comunidad estudiantil y sin excepción, ¿de acuerdo? Como personal de salud, nuestra labor va a influir bastante para minimizar de pronto los riesgos que puedan desarrollarse a partir de este o de estos entornos en el cual el estudiante se va a desenvolver, ¿sí?
nosotros podemos realizar diferentes actividades. Por ejemplo, podemos realizar el tema de gestión del traslado del paciente herido. De hecho, es algo que lo tenemos que tratar sí o sí, de manera obligatoria, considerando que el Perú es un país que se ubica en una zona altamente sísmica. Cualquier rato puede haber terremoto, temblor. Entonces, si yo como personal de salud no he preparado a mi comunidad educativa respecto al traslado y al soporte inicial de los pacientes en donde hay un compromiso vital, definitivamente esto va a repercutir mucho en cuanto a la salud, en este caso de una persona afectada, ¿no? Si una persona, por ejemplo, está, vamos a suponer, ha visto un terremoto de 8 grados, se cae todo ese techo que ven en el lado izquierdo de la imagen, se cae con 20 o 30 estudiantes, ¿sí? Si nadie sabe hacer ahí un transporte de herido o nadie sabe valorar como debe de ser, la situación se va a agravar aún más, ¿no es así? Y puede desencadenar desenlaces fatales, muy aparte obviamente del desenlace que de por sí un desastre natural ya origina. Entonces, nuestra labor de manera inicial está justamente en educar a la comunidad estudiantil respecto a el tema de prevención de los riesgos laborales que puedan ser originados por las condiciones en las que, como tal, los estudiantes se desenvuelven o aquella que puede ser ocasionada de pronto por las personas que dentro de ahí trabajan, ¿ya? Entonces, para tenerlo siempre presente y para poder contribuir, en este caso, al plan de mejora. Otra de las cosas que podemos trabajar también es el tema de la señalización, porque como pueden ver ustedes ahí, el colegio no las tiene, ¿no? Señalización respecto a zonas de traslado de emergencias, de salida, entre otros. Ya, ahí solamente pueden ver una flechita, pero eso no es suficiente, pues, ¿no? Hay que enfatizar mucho más en el tema de la señalización. Entonces, hasta ahí he mencionado dos. El tema también de la educación hacia la población, a la comunidad estudiantil, respecto a algunas situaciones que puedan favorecer el buen clima relacionado a la salud ocupacional, como por ejemplo las pausas activas para los trabajadores, como por ejemplo los docentes, ¿no? Como los docentes están mucho tiempo atención por el tema del rendimiento escolar algunas veces. Entonces nosotros como personal de salud debemos entender que la salud ocupacional se encarga también de eso, de poder brindar condiciones saludables, en este caso a los profesores, para que ellos puedan desempeñarse de una manera eficiente, ¿sí? Entonces yo detecto problemas en mi comunidad estudiantil, en este caso en docentes, y luego comienzo a trabajar de manera en equipo y de manera multidisciplinaria, ¿cierto? Y eso va a ayudar muchísimo a que estas situaciones se puedan de pronto contener o minimizar su avance o en todo caso evitar que esta suceda, ¿no? ¿Ya? Ahora, vamos a ver algunos datos estadísticos, ¿ya? Vigentes a la fecha de la actualidad, que van a responder justamente a esta interrogante. ¿Cómo se encuentran las instituciones públicas en el Perú? ¿Sí? Entonces, para eso vamos a ver también otros puntos, temas ahí relacionados al eh, saneamiento ambiental como tal. Entonces, cuando dentro del colegio, dentro del aula, chicos, existen estas condiciones, puedes encadenar enfermedades diarreicas, puedes encadenar enfermedades como, por ejemplo, la leptospirosis, ¿no? Entonces, ahí también, chicos, nosotros tenemos un campo de acción. Entonces, como parte de lo que es salud ocupacional y seguridad en el trabajo, nosotros debemos de educar a esa población, a esa comunidad estudiantil, en relación a cuáles son los métodos correctos para que ellos puedan colocar las cosas que de pronto ya no utilicen, ¿no? Básicamente la basura, ¿sí? Y eso va a permitir mucho el tema de que haya una buena recolección de residuos, en este caso sólidos. Y también el tema del reciclaje, que ayuda bastante con el tema de la prevención de la contaminación ambiental, ¿sí? En el lado izquierdo ustedes están viendo ahí, justamente, miren, ve ese salón, como, ese colegio, perdón, cómo se encuentra en la parte de arriba, ¿no? Con calamina, y si no me equivoco, ahí hasta le ha caído un poco de arena, ¿no? De barro, como tal. Pasa en muchos de los colegios y eso nos invita a pensar cómo
se están estableciendo el manejo del recurso político, en este caso del presupuesto, cuánto está llegando para el sector de educación, para que de alguna u otra manera estas situaciones se puedan corregir. Que vienen desde años atrás de gobiernos anteriores, sí es cierto, pero también es correcto de pronto establecer un análisis de las situaciones que se están dando en el momento para ver en qué medida de pronto se puede mejorar alguna situación o en qué medida también se está avanzando en relación a la fiscalización de actividades relacionadas al cuidado del personal, en este caso de los trabajadores, ¿no? En el entorno donde éste se desempeña, ¿ya? Entonces, el diario Gestión, chicos, nos dice en la fecha de publicación, que esto fue en el año 25 de agosto del año 2025, Diario Gestión dice, alerta en colegios, el 58% de instituciones en Lima necesitan mejoras viales para accidentes, para evitar accidentes, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, sería un trabajo ya netamente de municipio, ¿no? Municipio porque son ellos los encargados de poder implementar el tema de las señalizaciones viales, del uso del semáforo, etcétera. Pero sabemos que en muchas ciudades, lamentablemente, eso no es posible, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué haremos? No es que me voy a quedar de manos cruzadas tampoco, no que de pronto puedo realizar de pronto gestiones con otras autoridades municipales que estén colindando o que estén cerca de la zona donde ustedes están, para que de alguna u otra manera también pueda ayudarlos. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, este estudio se da según el estudio de Turing Automobile Club, dice que registran faltas y desgaste de señalización, líneas de cruce peatonal poco visibles, señalización deteriorada de velocidad y zonas escolares, entre otros. Infobae, por otro lado, nos dice que más de 200 alumnos del colegio de Piura estudian en condiciones precarias y sin servicio. ¿Qué colegios son los que se refiere el presente publicación? Nada más que el colegio 13.665, ¿no? En donde este colegio se ubica en el asentamiento humano Los Libertadores, en el distrito de Castilla, provincia de Piura, región Piura. ¿Cuál es la particularidad que tiene este colegio? Que tiene paredes y techos edificados con triplay y calamina, como ustedes están pudiendo ver en la imagen, ¿no? Entonces, en condiciones de friaje, chicos, eso puede originar problemas a nivel respiratorios en la comunidad estudiantil, ¿no? Los estudiantes como tal. Entonces ahí yo tengo que orientar y trabajar ese aspecto. Pronto, si mi salón de pronto quizás no tiene sus lunas o algo que pueda contener el tema del friaje, entonces yo como personal quizás pueda generar o de pronto poder conseguir el apoyo de otras autoridades que tengan vínculo o que de buena fe deseen apoyar, ¿no? ¿Por qué? Porque si estamos, por ejemplo, en un ambiente de frío, las personas pueden llegar a sufrir de situaciones de salud, sobre todo a nivel respiratorio. ¿Entienden? Ya. Conceptos claves que debemos de tener presente cuando se habla de seguridad y de salud en el trabajo. Uno de ellos es accidente. Entonces, ¿cuándo se va a considerar o qué entendemos o qué se entiende por accidente de trabajo? Nos dice la literatura que es todo evento que pueda ser originado de manera repentina o que de pronto pueda sobrevenir por causa del trabajo o con ocasión en el trabajo, ¿ya? Una lesión orgánica también, una lesión orgánica puede desencadenar un accidente en el trabajo, ¿sí? Una perturbación funcional, o sea, en el estado mental de la persona, y una invalidez o la muerte ya en el peor de las situaciones de casos. ¿Sí? ¿Qué más? También existen otros conceptos definitivos relacionados con, a ver, ahora sí está, ¿no? Relacionados con el tipo de accidente de trabajo. Entonces, dentro de lo que es tipo de accidente de trabajo, estimados colegas, lo podemos clasificar de tres grandes grupos, como leve, como algo incapacitante, también como algo mortal.
¿sí? Entonces, cuando se dice que un accidente de trabajo es leve, cuando es un suceso cuya lesión, resultado de esa evaluación médica, que genera en el accidentado, o sea, en la víctima, un desgaste breve, ¿ya? Con retorno máximo al día siguiente de sus actividades. O sea, es algo pasajero nada más. Por ejemplo, una caída simple, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, cuando es un accidente de trabajo incapacitante, hace referencia a un suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a un descanso y obviamente también una ausencia justificada del trabajo y también del tratamiento, ¿sí? Eso vendría a ser la parte incapacitante. Ahora, en ese contexto existen tres situaciones dentro de lo que es un tipo de accidente de tránsito originado por algo incapacitante. Y se encuentran que puede ser temporal, que puede ser permanente, que puede ser parcialmente, ¿sí? Entonces ahí podemos mencionar diferentes tipos de casos, ¿no? Por ejemplo, un temporal, un accidente temporal puede ser, por ejemplo, una caída simple, ¿no? Algo temporal, algo que es de manera espontánea. Parcial permanente es algo que de pronto esté por unos cuantos días, afectando la salud del paciente, ¿sí? Por lo general puede ser también en una zona determinada del cuerpo, pero que no genera de alguna u otra manera problemas en cuanto a la respuesta de mejoría por parte del trabajador, ¿ya? Y también tenemos el tipo de accidente que puede ser permanente, o sea, algo que va a durar por mucho tiempo en cuanto a la salud de los y de las trabajadoras, ¿ya? Y luego está el tipo de accidente que puede ser mortal, o sea, algo que lamentablemente ya no tiene solución, como por ejemplo una muerte repentina dentro del entorno donde los profesionales van a laborar, ¿no? O también puede ser ocasionado por plana docente, ¿no? Recuerden de que los docentes también tienen esa particularidad de que pueden sufrir accidentes en su entorno laboral como tal, muy aparte de los riesgos de seguridad, en este caso en la infraestructura o en el espacio público en el cual se encuentran, ¿sí? Cuando hablamos de causa de accidentes, tenemos que ver, pues pueden ser por falta de control, por causas básicas y por causas inmediatas, ¿sí? ¿Dónde o qué tipo de situaciones pueden ser falta de control? Por ejemplo, cuando hay fallas, cuando hay ausencias, cuando hay debilidades de parte de la conducción del empleador, o sea, del dueño de la empresa, o servicios de fiscalización en las medicinas, ¿sí? Entonces, eso puede ser un desencadenante para que exista un riesgo en el entorno laboral, ¿sí? Luego están las causas básicas. Dentro de ellas se encuentran los factores personales, también factores de trabajo, ¿ya? En factores personales referidos a limitaciones en experiencias, fobias y tensiones presentes en el trabajador, ¿sí? Entonces, si yo dentro de mi colegio tengo a un docente que de pronto le gusta, perdón, le es difícil sociabilizar o adentrarse con alguno de los miembros que conforman el centro de salud, de pronto eso podría perjudicar las buenas relaciones que deben de haber entre compañeros, ¿no? Cierta vez que la persona a la cual se le está haciendo esta particularidad puede reaccionar de una manera negativa. Entonces, hay que tener bastante cuidado en cómo se llega a la persona, ¿sí? Luego se encuentran los factores de trabajo, ¿de acuerdo? Acá vamos a ver que están referidos al trabajo, o sea, el lugar, el entorno, cuáles son las condiciones, ¿sí? Medio de trabajo, organización, métodos, ritmos, turno de trabajo, maquinarias, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistema de mantenimiento, ambiente de procedimientos, etcétera, ¿sí? Todas esas actividades se hacen
dentro de lo que es factores de trabajo, que pueden desencadenar, en este caso, un accidente laboral. Luego, como otro tipo de causa de accidente, se encuentran las causas inmediatas, o sea, como su nombre lo indica, ¿no? Algo que puede originar una afectación en la integridad física o muscular en la persona. En ese contexto se encuentran la condición subestándar y el acto subestándar como tal, ¿ya? Entonces, ¿qué es una condición subestándar? Viene a ser aquella condición en el entorno de trabajo que puede causar un accidente, perdón, ¿sí? Entonces, si yo voy, por ejemplo, solo a un colegio X y a trabajar, por supuesto, ¿no? Y el empleador a mí, o sea, el dueño del colegio, o por lo menos el encargado del colegio, de la institución educativa, eh, no o bien no lo tiene el implemento de seguridad en un trabajo, o de pronto no lo ha implementado, ya sea por desconocimiento o por de pronto falta de personal que esté comprometido con esa área, ¿no? Entonces son dos cositas que hay que verlo en esos dos sentidos para poder tratar de entender el comportamiento, en este caso, de la población. Y por otro lado tenemos el acto subestándar, ¿ya? Entonces, un acto, a diferencia de una condición subestándar, viene a ser aquella práctica correcta, ¿verdad? Ejecutada por el propio trabajador. Entonces, mientras que en caso de condición subestándar, más bien las condiciones son proporcionadas por el trabajador, el empleador, perdón. En el acto subestándar sucede todo lo contrario, porque el paciente como tal puede desarrollar una situación de salud en función a lo que está laborando actualmente, ¿sí? Ya, entonces, eso ahí para precisar. Entonces, de nuevo, causas indirectas existen dos. Una que es la condición subestándar, que ya mencioné, que está relacionado esencialmente con el entorno en donde el trabajador o la trabajadora se desenvuelve. Y por otro lado está el acto subestándar, ¿ya? En donde hay una práctica incorrecta, ¿no es cierto? Relacionado a el trabajador. Entonces, de pronto yo, no sé, encuentro en el trabajo un objeto de llama, por así decirlo, ¿no? Como ejemplo. Pero si yo, siendo consciente de que eso puede ser dañino para mí como personal de salud, obviamente tengo que tener bastante cuidado, ¿no? Entonces, el no tener esos cuidados es justamente una condición subestándar. Y con un acto subestándar, perdón, y una condición subestándar es todo totalmente lo contrario, ¿ya? Muy importante poder identificar estos dos términos de manera breve, concisa, para que lo puedan interiorizar y no tanto memorar, porque si no, memorizan un día, pero al otro día ya se les olvida, entonces no es la idea, ¿no? Sino más bien la idea es que ustedes puedan eh, poder culminar de manera satisfactoria, en este caso, sus jornadas laborales de los trabajadores, ¿ya? Entonces vamos a ver acá un ejemplo para que de pronto ustedes ahí nos apoyen relacionándolo con su participación, ¿ya? Por acá. Entonces ahí, por ejemplo, ustedes qué ven ahí, condición subestándar o acto subestándar. No sé si alguien puede abrir su micrófono, participar, por favor. Hola. A ver, alguien que pueda participar diciéndonos qué ven en la imagen, si es un acto o una condición subestándar. ¿Qué habíamos dicho? Recuerden. A ver, vamos a retroceder la diapositiva. ¿Qué es un acto subestándar? Es aquella práctica incorrecta que es ejecutada por el propio trabajador, ¿no? Ese es un acto. Ya, acuérdense, acto, primero. Y luego están las condiciones subestándar, que son condiciones en el entorno del trabajo que pueden causar un accidente, ¿no? Por ejemplo, si estamos relacionándolo a un colegio, ¿qué condiciones subestándar pueden haber? Por ejemplo, que el piso esté sucio, perdón, que el piso esté resbaloso, sucio, que no haya sillas ergonómicas para dificultar el tema del desarrollo de enfermedades musculoesqueléticas, ¿no? También, ¿sí? El tema del transporte, que también hay que mejorarlo para que de pronto la población pueda ir un poquito más tranquila.
¿Ya? Entonces, ¿entienden? ¿Ven ahí la diferencia? Mientras que en una condición está relacionada con el tema de las intervenciones que hay dentro de una vivienda, en caso de actos subestándar, no es la condición que por lo menos a mí se me ha planteado, sino que aparece de la nada. Y eso, el poder cambiar, el poder transportar objetos de residuo sólido, ayuda bastante para que la población, pues, en una u otra manera, pueda también recibir este tipo de atenciones. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, acto subestándar es la imagen superior izquierda. En la imagen superior izquierda estamos hablando de que es una condición subestándar, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ve que la empresa como tal esté otorgando algún equipo de protección o de pronto alguna charla relacionado a el manejo o a la prevención de este tipo de casos. En la segunda imagen del lado derecho, ¿qué hay? ¿Es una condición o es un acto subestándar? ¿Mm? ¿Qué es? ¿Condición o acto subestándar? Bueno, básicamente eso sería una condición, ¿no? Porque solamente tiene, o sea, el hecho de que tenga el casco no quiere decir que de por sí ya está protegido. Solamente es un casco. El EPP es un poco más amplio que eso, ¿ya? El equipo de protección del personal. Y luego tenemos en la parte media, se encuentran ahí jóvenes subidos al Caterpillar, ¿verdad? Entonces, ese de ahí ya no sería una condición subestándar, porque no es el empleador quien está ocasionando eso, sino es más bien el propio el trabajador, quien a través de su conducta son las que cometen o ocurren eh, estos actos que son definitivamente nocivos. Porque imaginen que ese chofer eh, de ese Caterpillar pues avance rápido o retroceda rápido o choque. Entonces, los primeros que van a salir volando van a ser las personas que están subiendo, ¿no? De manera indiscriminada, ¿ya? Se pueden ver ahí notando el avance y la importancia de estos casos. Y en la imagen derecha inferior, ustedes están viendo ahí, ¿no? Una persona que está pensando. No, no está pensando, a ver, vamos a ver bien, está arreglando, ¿no? No es una, sino son tres personas ahí que están arreglando un póster, ¿sí? Pero para poder determinar si es un acto o una condición es subestándar, entonces yo digo, ¿no? Un acto subestándar es aquella condición que se produce a raíz de el desempeño laboral del trabajador, ¿no? Ahí estamos claros. Mientras que una condición va a ser todo lo contrario, o sea, va a ser una situación que se genere a raíz del autocuidado que tiene su mamá dentro de su vivienda, ¿sí? Ya, volviendo al tema. Ahí, por ejemplo, en la imagen inferior derecha están viendo ahí tres trabajadores que están trabajando en un póster, ¿no? Entonces ahí, primero que ver ahí que no tienen de pronto el EPP de manera completa, ¿no? Solamente tienen un casco azul, pero no se logra determinar si de pronto tienen un equipo de contención en caso de que de pronto cayeran o se resbalaran, etcétera. No, 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 no se ve. Entonces el peligro inminente que va a tener esta población en cuanto suceda una catástrofe como un sismo, por ejemplo, es que pueda caerse el póster, ¿no? Y las personas puedan fallecer también, toda vez que eso tiene una altura bastante alta y también bastante considerable, ¿sí? Entonces ahí vieron la diferencia entre lo que es un acto subestándar y una condición subestándar como tal, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de seguridad y salud en el trabajo, chicos, esta ley es la ley 29783, ¿sí? Es la ley de seguridad y salud en el trabajo. Y es la que nosotros trabajamos en cuanto estemos en el área de salud y seguridad ocupacional, ¿sí? ¿Qué nos dice la ley de seguridad y salud en el trabajo? En la parte de principios nos dice que su esencia principal justamente es el prevenir enfermedades en la población, ¿sí? Mediante justamente el centro de trabajo, el lugar donde se desempeña la persona, generar condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar, en este caso de los trabajadores. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los principios esenciales que tiene la ley 29783, que el empleador debe garantizar condiciones saludables que protejan el bienestar de cada uno de los trabajadores.
Otro de los principios es la responsabilidad. Entonces, todo trabajador va a asumir implicaciones económicas, legales, de cualquier tipo de situación como consecuencia de un accidente o también de una enfermedad ocupacional, ¿ya? Ese es una de los principios que tiene la ley. Entonces, si yo estoy trabajando en una empresa X y por A o B, no sé, me quedo sin alguna parte del cuerpo, entonces la empresa como tal tiene que poder encargarse de realizar el procedimiento para subsidio por esa, ¿no? Por el tema de que de pronto el trabajador ya no puede laborar en donde antes lo hacía porque de pronto ha perdido, no sé, alguna parte del cuerpo, ¿no? Manos, pies, etcétera. Y es ahí donde entra a tallar la ley, ¿no? Porque la ley es clara, dice de que existen implicancias, ya sea económicos, legales, a raíz de un accidente o una enfermedad que el trabajador pueda padecer en el pleno ejercicio de sus funciones en el lugar donde se encuentren laborando, ¿ya? Luego está el otro principio que es de cooperación. Y acá en este principio se señala claramente que el Estado peruano, los empleadores, o sea, los que contratan al trabajador y sus organizaciones garantizan, dice, una permanente colaboración y coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Exacto. ¿Por qué? Porque ya veremos en adelante de que para salud ocupacional se arman un comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces son personas que definitivamente están preparadas para poder, desde un punto de vista administrativo, gestionar los riesgos presentes en el entorno donde uno labora, ¿ya? Y ahí en paralelo a ello estamos haciendo lo que es salud pública también y epidemiología, ¿no? O sea, indirectamente, queramos o no, lo estamos haciendo. Porque cuando hablamos de salud pública, justamente estamos hablando de que va a haber, o mejor dicho, se centra en una actividad multidisciplinaria en la cual busca empoderar a la población en relación al autocuidado, ¿verdad? Entonces sí, por ahí tiene muchísimo que ver. Luego está el principio de información y la capacitación, ¿ya? Aquí nos menciona que las organizaciones sindicales y los trabajadores reciben de parte del empleador, o sea, de la persona que los contrata, una oportuna, adecuada información y capacitación, perdón, preventiva, ¿no? ¿En qué consiste la capacitación preventiva? Bueno, consiste justamente en poder, desde un punto de vista administrativo, identificar factores de riesgos en el entorno donde, en este caso, la persona se desempeña académicamente hablando o profesionalmente hablando, ¿no? Ya sea, por ejemplo, en zonas de riesgo, como zonas mineras, o en alguna otra zona en donde el trabajo, el entorno como tal, sea de alto riesgo. El otro principio que es de gestión integral, ¿ya? Cuando ustedes escuchan hablar esa palabra integral, está haciendo referencia a que, como tal, las personas o el grupo de personas deben de recibir una atención multidisciplinaria. Pues solamente así podemos decir que estamos dando una atención integral. ¿En qué consiste una atención integral? Que va a venir personal, ¿no es cierto?, de recursos humanos para poder justamente capacitar referente a temas de salud y de seguridad en el trabajo y de esa manera poder empoderar a toda la comunidad trabajadora. ¿Ya? El principio de atención integral de salud nos dice acá, los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional tienen derecho a las prestaciones de salud, ¿no? Ahí está en teoría que sí tiene derecho de salud. Ahora, eh, ¿qué pasa cuando los trabajadores sufren algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional? Bueno, se debe notificar, por supuesto, de manera temprana para que se puedan realizar las investigaciones y se pueda determinar si la causa fue originada por el trabajador o la trabajadora del establecimiento o también de pronto que se pueda realizar mediante situaciones en el cual generen, en este caso, eh, problemas de salud en cuanto al el sistema musculogenético de la población. En este caso, comunidad estudiantil. ¿Ya? Principio de la consulta y la participación. En este principio encontramos que es el Estado que promueve mecanismos de consulta y participación de las organizaciones de empleadores y trabajadores.
¿sí? Entonces ahí para tenerlo presente, que se debe de dialogar con todo el equipo en sí para buscar de pronto alternativas de mejora en bien del centro de salud donde uno realiza sus pasantías. Y que además contribuye, por supuesto, con los indicadores que el centro de salud como tal a la fecha tiene. ¿Ya? ¿Qué más tenemos aquí? Principio de la primacía de la realidad. Básicamente este principio se basa de que se deben de establecer buena comunicación para poder llegar justamente de pronto a algunos acuerdos que como equipo quizás se haga complicado manejarlo, ¿no? Pero eso no quiere decir de que no se deba trabajar, porque sí se debe trabajarlo, solamente que se debe gestionar un poco mejor de pronto las emociones que una persona pueda tener, ¿ya? Otro de los principios que guía justamente este accionar es el principio de protección, ¿sí? En el principio de protección nos dice la legislación que los trabajadores o las trabajadoras tienen derecho a que el Estado y los empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que le garanticen un estado de vida saludable, mente, mental y socialmente en forma continua. Y ahí menciona dos condiciones para que puedan proponer. Siendo una de ellas, por ejemplo, que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable. Y eso es una buena propuesta, ¿no? Sobre todo acá en las zonas más alejadas de la ciudad, donde muy tranquilamente uno lo puede encontrar. Que las condiciones del trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de los y de las estudiantes. Claro, muy interesante también, ¿ya? Cuando hablamos de salud ocupacional, tenemos que hablar de la parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Entonces, acá mencionar que existen medidas de prevención y protección de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Así tenemos, por ejemplo, que para eliminar riesgos presentes en el área de trabajo, una de las actividades esenciales que hay que hacer es eliminar del ambiente laboral los peligros y los riesgos que estos pueden desencadenar en la población. Eso de manera muy preliminar y muy importante. ¿Qué más? Se encuentra el tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos adoptando medidas técnicas o administrativas. También es correcto. Minimizar peligros y riesgos adoptando el sistema de trabajo, perdón, sistema de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control, ¿no? Esa sería la parte, el tercer punto en cuanto a la eliminación de problemas de riesgos, ¿no? Minimizar peligros y riesgos, ¿ya? Como cuarto, se encuentran programar la sustitución progresiva en lo más pronto posible, ¿sí? Está también como último caso, facilitar equipo de protección y personal adecuados para poder intervenir en problemas relacionados a lo que es salud pública, ¿sí? Entonces, la pirámide para la prevención de gestión de riesgos de seguridad en el trabajo consta de cinco partes. A la cabeza que está eliminación de los peligros y riesgos. Dos, tratamiento. Tres, minimizar peligros y riesgos. Cuatro, programar situación progresiva y en la brevedad posible. Y por último se encuentra facilitar equipo de protección al personal adecuado, ¿no? Que es algo que está faltando también en muchos de los lugares de trabajo. ¿Sí? Incluso algunos lugares de trabajo no solamente no brindan su herramienta de trabajo, sino que además los obligan a costear a los trabajadores, ¿no? Y eso perjudica seriamente su economía. Luego está la organización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces, la responsabilidad de este sistema recae directamente del empleador, quien va a asumir el liderazgo y compromiso de estas actividades en la organización. En cuanto a lo que es el sistema de gestión y seguridad en el trabajo. Los comités de seguridad y salud en el trabajo, del sistema de gestión de la seguridad en el trabajo, nos dice que aquellos trabajadores con 20 o más trabajadores a cargo
constituyen un comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? El supervisor de seguridad y salud en el trabajo dice que en aquellos centros de labores, o sea, de trabajo como tal, que presenten 20 o menos de 20 trabajadores, tendrán los mismos requisitos que quieran de pronto realizar procedimientos como eh, supervisar, supervisor de seguridad, perdón, y salud en el trabajo, ¿ya? Entonces, para que quede claro, en aquellos empleadores, en aquellas entidades donde tengan más de 20 trabajadores, es muy importante que puedan recibir el tema de las visitas. Bueno, si es que de pronto tienen ahí algún diagnóstico, ya sea de salud mental o de otro tipo de índole, ¿no es cierto? Que puede interferir en cuanto a el cumplimiento del armado del Comité de Seguridad Salud en el Trabajo, ¿ya? Pero la ley es clara, dice que aquellos empleadores, aquellas instituciones con 20 o más trabajadores, constituyen un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y por el otro extremo tenemos que aquellas entidades, aquellos empleadores que tengan 20 eh, trabajadores, o menos de 20 trabajadores, perdón, realizarán el armado del supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? O sea, algo totalmente un poquito diferente. ¿Cómo van a ser las elecciones de representantes y de los supervisores? ¿De acuerdo? Aquí mencionar que van a ser los mismos trabajadores, o sea, sus propios compañeros que inicialmente lo habían proponido o proponida, dependiendo si son hombre o mujer, son los que van a elegir a sus representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, o también para los supervisores de seguridad y salud en el trabajo. ¿No? Viene a ser una elección democrática, una elección justa también. El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo dice que aquellas empresas con 20 o más trabajadores van a elaborar en su defecto un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué servicios de seguridad y salud en el trabajo se pueden ofrecer? Bueno, de varios tipos, ¿verdad? Y se pueden proponer o se pueden ofrecer el servicio de identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar la salud en el trabajo. Y eso de aquí, este punto, va a estar muy relacionado con las medidas de control, de prevención del sistema de gestión de salud del trabajo, ¿no? Lo primero que nos dice que cuando se encuentran riesgos que perjudiquen al entorno laboral, lo primero que hay que hacer es eliminarlo. Porque si no lo eliminamos, puede generar complicaciones en la salud, en la integridad de las personas que laboran en la institución educativa. ¿Quiénes laboran en una institución educativa? Profesor, alumnos, personal administrativo, etcétera, ¿no? Ya, esa es la primera medida que hay que hacer ante una situación de riesgo, la eliminación como tal, ¿sí? Ya, ¿qué más nos dice? Vigilancia de los factores del medio ambiente, del trabajo y de las prácticas de trabajo. Miren, así como nosotros en epidemiología tenemos el BEA, que nos permite a nosotros monitorizar cómo se distribuye, cómo se encuentra, cómo se desarrollan enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica, en salud ocupacional igual. Realizamos una vigilancia constante a aquellas situaciones que puedan desencadenar riesgos ocupacionales, ¿no? Accidente de trabajo, discapacidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y toda vez de que esto permite justamente poder evitarlos, prevenirlos como tal. ¿Ya? A ninguna empresa, sea pública o privada, le va a convenir que sus trabajadores como tal a cada rato estén sufriendo de accidentes o que a cada rato se estén enfermando. ¿Por qué? Porque eso va a dificultar la productividad de la institución, al margen de que sea público o privada. Entonces, toda institución requiere sí o sí a personas que estén cumpliendo su trabajo en el puesto que han firmado el contrato, ¿ya? Para cumplir los objetivos, metas, etcétera. Pero si no están ahí, no van a hacerlo. Y la que van a salir perjudicados va a ser la empresa. Si estoy hablando de una empresa privada, la empresa privada pues va a verse dificultado en cuanto a la presión económica, porque vamos a suponer, una empresa que tenga 10 20 trabajadores, que se le enfermen 5 o 10,
Imagínense, ¿no? La productividad va a bajar bastante. Pero si ese empleador reconoce de que todos sus trabajadores como tal requieren de una vigilancia estricta de salud ocupacional, pues la efectividad y la eficiencia va a salir a rebote. Igual en el colegio. Si yo en mi colegio, por ejemplo, primeramente, en el colegio, ¿qué es lo que se brinda? Servicio educativo, ¿sí o no? Enseñanza, ¿me entienden? Y esa enseñanza se imparte a los estudiantes. Entonces, si yo en el colegio X tengo 30 o 40 docentes, cada uno enseña una materia distinta, se me enferman 5 o se me accidentan en el mismo entorno laboral 10 profesores, me van a quedar ¿cuánto? 30, ¿no? Y recuerden de que por un docente, o mejor dicho, un docente puede llegar a enseñar hasta 20 o hasta 25 estudiantes, ¿me entienden? Pongámosle ya 25 estudiantes, uno. Entonces, que se me enfermen 5 docentes, ¿a cuántos estudiantes va a perjudicar? ¿Mm? A 125 estudiantes, o sea, prácticamente 5 aulas. Y eso es un indicador negativo, se va a volver un indicador negativo para el colegio como institución, porque de pronto esos estudiantes no va a haber quién les enseñe, pues, ¿no? Y al no haber quién les enseñe, ¿qué se hace? Hay dos panoramas ahí. El estudiante que venga de un hogar que tenga buenos recursos económicos, probablemente el familiar o los familiares, pues lo pongan en un colegio particular para que no pierda el año escolar. Pero lamentablemente en muchos de los colegios públicos no es ese el panorama que suele pasar. Entonces se tiene que esperar, se atrasa el año escolar y de lo que debió terminar en diciembre, de pronto prosigue hasta marzo del año siguiente, ¿no? Entonces, un poquito que dificulta mucho el logro de los objetivos en cuanto al el sector educación, si se dan cuenta, ¿sí? Por eso es importante la vigilancia, para evitar justamente que estas situaciones lleguen, ¿ya? ¿Qué más? Dice, asesoramiento sobre la planificación y la organización del trabajo. Entonces, es muy importante, pues, cuando se tiene organizado y planificado bien qué es lo que se va a trabajar en función a los riesgos que pueden encontrar en el entorno laboral, pues eso va a ser más productivo para nosotros como personal. Uno. Dos, que va a repercutir también en cuanto a la calidad de la atención que va a recibir la persona, o bueno, el grupo de personas, ¿no? Porque estamos hablando de una comunidad. Salones, pasadizos, que no tengan o que no se encuentren en situaciones de riesgo, como tal, la población estudiantil, la comunidad estudiantil va a poder realizar sus actividades sin ningún tipo de inconveniente. Pero si no hay estas condiciones, no va a ser posible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Asesorarnos respecto a una planificación ordenada, ¿ya? Y trabajarlo de manera grupal para poder justamente hacerlo también más flexible, más participativo. Participación en el desarrollo de programas para el mejoramiento de las prácticas de trabajo. Y bueno, eso parte, mira, es parte también de la capacitación, ¿verdad? Que van a recibir los trabajadores, en este caso, personal administrativo, personal de salud que se encuentra laborando en el colegio, o personal directivo, ¿ya? ¿Qué más tenemos aquí? Dice asesoramiento en materia de salud, de seguridad, higiene en el trabajo y de ergonomía. Y adivinen quién va a hacer este punto. El personal de salud, pues chicos. Sea enfermera, sea psicólogo, etcétera. Lo hace el personal de salud, ¿sí? Entonces, ¿de qué voy a asesorar yo en mi comunidad educativa? De nada. No, sí voy a asesorar. Pero para eso, como mencioné previamente, debe de haber una vigilancia, debe de haber una identificación. Entonces, si yo en el colegio donde estoy laborando encuentro de que de pronto los pasadizos están resbaladizos, que las escaleras no están bien construidas, o que de pronto el techo del salón no está con una característica saludable en cuanto al techo, ¿no? Del salón, o que de pronto el tomacorriente no está funcionando bien, ya, eso de ahí, colegas, esos son problemas o son riesgos que pueden desencadenar problemas en cuanto al entorno de salud en el cual van a laborar las personas. Entonces, si yo como profesor en mi salón, mi enchufle no está funcionando, ¿no? O está todo así ya que se quiere salir y yo voy a usar mi multimedia, lo conecto,
puede pasar, ¿qué cosa? Un cortocircuito, ¿no? O de pronto el mismo profesor que va a conectar, de pronto le puede pasar la corriente, se puede electrocutar y el profesor puede fallecer, ¿me entienden? Entonces, ¿de qué voy a asesorar yo? De función a los riesgos que encuentre en el entorno laboral. Si encuentro que el tomacorriente del salón no funciona, entonces coordinar, ¿no? Con las autoridades correspondientes para que se pueda solucionar este problema y también al mismo tiempo asesorar a mi población, ¿no? ¿Qué cuidados o cómo intervenir ante una situación de este tipo de casos, ¿no? De el tema de la elasticidad, del cortocircuito, etcétera. ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo intervenir? ¿Ya? Si yo tengo, por ejemplo, que mi pasadizo de mi salón o del pabellón del colegio está todo resbaladizo, ya, ese es un riesgo. ¿Cómo voy a asesorar ahí? Ah, muy bien. Entonces lo trabajaré con el área de limpieza para que de pronto use otro tipo de mecanismos de limpieza, ¿no? Que no generen que el piso esté resbaladizo. De pronto que usen de pronto otra forma o quizás que se cambie del piso, que sería de pronto lo más correcto, ¿no? Y al mismo tiempo podemos orientar o capacitar a la comunidad estudiantil respecto a cómo intervenir inicialmente ante una situación de fractura, ¿no? O de esquince o de luxaciones, porque, claro, los chicos ahí en el colegio pues, están muy activos, corren, saltan, juegan, entonces no discriminan mucho el tema si les hace bien o les hace mal, solamente disfrutan el momento, ¿verdad? Entonces yo tengo que estar preparado. Y si yo estoy solo en un colegio con 3.000 o 2.000 estudiantes, probablemente se me es difícil poder manejar estos casos o poder intervenir estos casos si se presentan en más de uno o dos. Pero si yo lo flexibilizo, si yo de pronto capacito a 3 o 4 personas de cada salón, entonces esto va a generar que el conocimiento se imparta, que sea una cadena. Entonces, si yo no puedo quizás atender 2, 3 casos, pero al capacitar a varias personas del salón, varios estudiantes del salón, a los profesores incluso, o a los personal administrativo, pues eso me va a ayudar a mí a que en cuanto ocurriese este evento, ya sea porque por algo que ha sido ocasionado en el mismo entorno laboral, o ya sea porque ocurrió a raíz de de un evento desastre natural, como un terremoto, por ejemplo. Entonces, eso me va a ayudar a mí a que la población pueda recibir una atención de manera más temprana, más oportuna, y así pueda yo evitar, minimizar complicaciones, ¿sí? Entonces, en base a eso va. Pero también podemos encontrar otros problemas en el entorno del colegio, ¿no? Por ejemplo, problemas relacionados con el estrés, con la postura, ¿no? Como vimos en la lámina inicial, muchos de los salones no cuentan con una silla ergonómica. Entonces, si no cuentan con esta silla ergonómica, primeramente que los estudiantes aquí van a estar ahí sentados incluso en algunos colegios por jornada escolar completa. O sea, desde que las 8 de la mañana hasta las 3 4 de la tarde. Imagínense, estar constantemente, diariamente en esas sillas, al estudiante como tal, a largo o mediano plazo le va a doler mucho la espalda. Y al doler la espalda, va a interferir en cuanto a la continuidad del servicio educativo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hay que hacer? Educar de pronto relacionado a el tema de cuidados de higiene postural, muy aparte, por supuesto, de coordinar con las autoridades administrativas para que se le pueda rotar de sillas ergonómicas al colegio, a la institución, ¿no? Y también contra los profesores, porque recuerden que los profesores son los que van a estar ahí con el grupo de estudiantes, entonces a los docentes también, pues. ¿Para qué? Para que el docente sea finalmente que durante el desarrollo de la clase pueda implementar estas actividades en beneficio de quién? De la comunidad estudiantil, ¿no? En este caso, de los estudiantes como tal. ¿Ya? Luego está la vigilancia de salud, ¿ya? Vigilancia de salud de los trabajadores en relación con el trabajo. Muy bien. Y eso lo hacemos justamente dentro del tópico, ¿no es cierto? De enfermería, ¿sí? Así como nosotros atendemos el tópico situaciones de urgencia, etcétera, el tópico en un colegio sirve mucho para poder vigilar la salud de los trabajadores, recordando, como dije al inicio,
Y no se olviden que en el colegio nosotros trabajamos con la comunidad, o sea, estudiantes, ex estudiantes, docentes, personal administrativo. No solamente trabajamos con el estudiante, ¿ya? Interioricen eso. Entonces, dentro de mi tópico, muy aparte de las intervenciones que yo voy a hacer de atenciones en salud, al mismo tiempo yo voy a tener que de pronto tener historias clínicas de todos los trabajadores que ahí van a acudir a realizarse una atención. Y es en esa historia clínica de donde yo voy a justamente vigilar, ¿no es cierto?, cómo es que esa persona está evolucionando a raíz de una situación de salud que pueda tener. ¿Entienden? Y si es del estudiante, con mucha mayor razón todavía, ¿ya? Acuérdense que una historia clínica viene a ser un documento legal. Y aparte que en ese documento nosotros evidenciamos nuestro trabajo, o sea, nuestro producto, qué es lo que hacemos. Sí, muy aparte, por supuesto, de otros instrumentos de gestión también que puedan realizarse en el marco de salud ocupacional, ¿ya? Fomento de la adaptación del trabajo a los trabajadores. Pues, esto es algo que básicamente que se le da a toda persona cuando recién ingresa a laborar a una institución, ¿no? La llamada inducción. O sea, ¿con qué finalidad hago yo una inducción a un personal nuevo? Con la finalidad de que el trabajador se familiarice con su nuevo entorno laboral, ¿verdad? Porque de pronto puede tener, no sé, 20, 30, 40 años de experiencia trabajando en su área, ¿no? En su carrera. Ya, muy bien. Pero de pronto puede que se le presente la oportunidad de que haya una convocatoria distinta al campo laboral que haya ejercido todo ese tiempo. Entonces, yo como empleador, o sea, como persona que está contratando a ese trabajador, tengo que entender eso. ¿Ya? Y en base a esto es lo que yo le voy a dar justamente esa inducción para que esa persona que está viniendo a trabajar a mi institución, pues se familiarice, para que pueda ver todos los beneficios que hay, en qué se trabaja, ¿no? Cómo se trabaja, cómo se articula, o sea, todo. Y eso va a ser un buen inicio, un buen punto de partida para que se genere un buen clima laboral, que es algo que se trabaja también muchísimo en todo lo que es salud ocupacional, el clima laboral, en cómo se manejan las relaciones de trabajo en un entorno laboral, ¿no? Que en este caso es del sector educación, ¿ya? ¿Qué más? Asistencia en pro de la adopción de medidas de rehabilitación profesional también. Colaboración de la difusión y las informaciones en la formación y educación en materia de salud e higiene en el trabajo y de ergonomía. También, claro, porque cuando hay, por ejemplo, chicos, en la matriz de la identificación de riesgos, la matriz I per se, cuando se identifican riesgos, no es solamente que yo como equipo de salud ocupacional lo voy a manejar junto con todos los demás miembros. O sea, no es que la información va a quedar solamente para mí, no, sino que esa información yo lo tengo que sociabilizar con todas las personas que trabajan en el sitio, en el lugar donde yo estoy. ¿Y quiénes van a ser esas personas? Los alumnos, ¿no es cierto? Los profesores, personal administrativo, personal de limpieza, ¿verdad? Todos ellos. Entonces, yo encuentro un problema de riesgo en la comunidad estudiantil, tengo que sociabilizarlos con todos. ¿Pero con qué finalidad los sociabilizo? Con la finalidad justamente de poder prevenirlas, para que todos sepan cuáles son los riesgos que implican el poder estar expuesto a situación X, ¿no? Entonces yo encuentro, de nuevo, retomando el ejemplo, yo encuentro que a nivel general de todo el colegio tienen tomacorrientes que están desgastados, que ya están por salirse y están todos deteriorados. Ya, ese es un riesgo. Y yo como tal, no es que me lo voy a quedar para mí, sino que lo voy a sociabilizar con todos. Pero ustedes me dirán ahí, pero docente, ese es algo que todo el mundo lo puede ver. Ah, claro, es cierto, todo el mundo lo puede ver. Pero ¿cuál está la diferencia? En que yo como parte del equipo de seguridad y salud en el trabajo, yo voy a intervenir y voy a orientar a la comunidad estudiantil respecto a los riesgos que esto implica y algo muy importante respecto a cómo intervenir en caso de que haya de pronto un cortocircuito o, por ejemplo, cuando una persona se electrocute, etcétera, ¿no? Esa va a ser la diferencia, ¿entienden? Y eso es lo que se tiene que sociabilizar justamente en cuanto a lo que es seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En cuanto a la matriz y o sea, todos tienen que saberlo. No es solamente el conocimiento que debe quedar para nosotros, no sociabilizarlo. Mientras más sociabilice, mejor, porque así todos estamos enterados y todos vamos en misma onda, en misma sintonía, ¿ya?
Organización de los primeros auxilios y de la atención de urgencia, ¿no? Aquí viene ya una planificación para poder atender a situaciones que de pronto puedan generar peligro en cuanto a la salud de las personas, ¿no? Básicamente, a decisiones de primeros auxilios. ¿Con qué finalidad hago un primeros auxilios? Justamente con la finalidad de poder restablecer o mantener la salud de la persona, evitando complicaciones. Por ejemplo, ante una situación de hemorragia, de quemaduras, de convulsión, de fracturas, ¿no? De un paro cardíaco también, ¿sí o no? Entonces, ante esta situación yo hago primeros auxilios. Y esto es algo que también debo de trabajarlo en equipo. Recuerden de que cuando ustedes trabajan con profesores, chicos, muchos de los profesores seguramente van a tener antecedentes de comorbilidad, diabetes, hipertensión, entre otras patologías. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, dentro de mi plana docentes, que son, por ejemplo, 300, con que 10 tengan problemas con hipertensión, ahí nada más yo tengo que ver de que probablemente puedan hacer un evento que pueda perjudicar sus alumnos, como por ejemplo un paro cardíaco, entre otros, ¿ya? Entonces, ¿qué me interesa a mí? Que mi población sepa cómo hacer un RCP, que mi población sepa cómo intervenir ante un caso de quemaduras, que la población, en este caso, bueno, de nuevo, ¿no? La comunidad estudiantil sepa intervenir cuándo y cómo actuar ante un caso de fracturas, ¿ya? Cómo vendar, cómo trasladar a un paciente en caso de que se haya accidentado, ¿sí? Todo eso es muy importante. Y así evitamos complicaciones en la salud de las personas. Y podemos establecer incluso hasta un fluxograma, ¿no? A nivel del centro educativo, poniendo incluso también ahí teléfonos que son de emergencia para el caso de traslados a otros centros especializados, ya sea del primer nivel o segundo nivel de atención, ¿sí? Luego está, dice, la participación en el análisis de los accidentes de trabajo y de las enfermedades ocupacionales. Claro, cuando hay una enfermedad ocupacional o accidentes laborales, estos se deben de registrar justamente para llevar un conteo de cuánto es la ocurrencia que ha visto en el lugar de trabajo. Y esto va a servir para poder justamente a posterior corregir estos problemas que de pronto han pasado, pero también por sobre todo identificar qué situaciones llevaron a que ocurra este determinado accidente o esta determinada enfermedad ocupacional, ¿no? Va a ser muy importante para determinar eso. Y eso solamente lo vamos a hablar con el registro. Y muy aparte, evidentemente, de que eso ayuda mucho a que esté debidamente reglamentado por normativa, ¿ya? Ya, ¿qué más nos dice? La evaluación del sistema de gestión de seguridad en el trabajo es muy importante, esto de aquí, ¿de acuerdo? Porque comprende procedimientos internos y externos también, bueno, de la empresa o de la institución, que permite evaluar con regularidad los resultados en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Básicamente lo que comentaba hace poco, ¿ya? Entonces, hasta ahí hemos terminado el tema de salud ocupacional. Como pueden ver, es mucha teoría, pero es necesario que nosotros, como personal de salud, lo podamos entender para poder implementarlo en el marco de las atenciones que nosotros realizamos dentro del centro educativo, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, quien va a liderar eh, el sistema de seguridad y gestión en el trabajo, primeramente se debe tener presente lo que dice la norma, que dice expresamente, los empleadores con 20 o más trabajadores a su cargo son los que van a constituir el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, un colegio claramente tiene más de 20 trabajadores, o sea, tranquilamente pueden implementar el sistema de gestión de salud en el trabajo, ¿no? Y bueno, la elección va a ser ya de manera democrática, o sea, mediante los votos de cada uno de sus trabajadores, ¿sí? En tanto que aquellos colegios o aquellas instituciones donde haya menos de 20 trabajadores, ¿ya? Van a ser los mismos trabajadores quienes van a nombrar al supervisor de seguridad. O sea, va a ser las veces.
de lo que es gestión de seguridad en el trabajo. Pero ambos se orientan justamente, estimados colegas, ambos, ya sea el Comité de Seguridad de Salud en el Trabajo o ya sea la Supervisión de Seguridad de Salud en el Trabajo, ambos se orientan justamente a prevenir daños de la integridad en los trabajadores, en el contexto, en el lugar donde se están desempeñando. ¿Sí? Entonces ahí vamos a tener una participación muy importante porque a veces los profesores, como tienen mucha carga académica, mucha carga pedagógica, ellos, claro, votan sí, pero por competencia específica deciden, mediante su votación, por supuesto, democrática, que el sistema de gestión de seguridad en el trabajo o la supervisión de seguridad en el trabajo lo lleve a cabo alguien que de pronto tenga más contacto con el área, que en este caso puede ser, por ejemplo, o bien un personal de enfermería, o bien un personal de psicología, o bien otro profesional relacionado al área, ¿no? Eso no quiere decir que los profesores le van a decir que no van a participar, ojo, porque sí van a participar, ¿me entiendes? Así hay una participación, pero es muy importante que tengan presente esto que les estoy diciendo. Ya. Es muy bonito el campo de salud ocupacional porque se trabaja mucho, como pueden ver, la parte de prevención de riesgos laborales y va de la mano también, como dije al inicio, de las atenciones que realizamos en el primer nivel. Recuerden, el primer nivel, ¿qué buscamos? Prevenir las enfermedades y promocionar estilos de vida saludable, ¿no? Y en caso acá del colegio, igualito, ¿no? Prácticamente hacemos lo mismo del primer nivel de atención y bueno, si queremos implementar el SST, también implementamos SST, pero el SST está enfocado a la prevención de daños, de enfermedades o de situaciones que puedan desencadenar un malestar en cuanto a la salud de los y de las trabajadores, ¿ya? Tal cual como nos indica la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Ya, entonces no sé si hasta aquí tengan preguntas, sino para terminar con la clase. ¿No tienen preguntas? Ya, bueno, entonces hemos terminado. Le agradezco la atención a todos. Gracias.